Hola. Eh, lo que venimos hablando, ¿no? En estas reuniones de liderazgo. Amén. Los martes pasados veníamos hablando, ¿se acuerdan de qué hablamos? Jueces 3. Amén. ¿Cuánto aprendieron cosas nuevas en Jueces 3? Amén. Tremendo lo que Dios está. Y estas son charlas para liderazgo, hermano. Amén. Son acerca de no tener, hablábamos de no tener ídolos en nuestro corazón. Amén. De tener cuidado con eso, de ser agradecidos a Dios por el llamado, de usar la palabra. Amén. Como un instrumento, vimos que la palabra que era, la palabra, sabemos que Pablo que había dicho, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y vimos de dónde venía eso, ¿no? Vimos de qué historia venía, de esa historia en que este siervo de Dios tuvo que usó una espada de dos filos para llevarle una palabra de Dios que decía, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué salió? Todos se acuerdan de eso, amén. Yo creo que todos se van a acordar de esa predica porque de eso todos. Vos le hablás de algo más espiritual y nadie se acuerda de nada. Salí de ahí, ya no, chica, habló el pastor, no sé. Pero si le hablás algo, ahí sí, eso se acuerdan ya enseguida, ¿no? Pero ahora vamos a ir a otra historia, ¿no? Ahora vamos a hacer una introducción hoy, amén, de Números 11. Amén. Números 11, vimos Jueces 3, tenemos que conocer la palabra de Dios. Los martes es para liderazgo y para conocer la palabra de Dios. Estas son cosas que no se hablan por ahí los domingos, pero que todos tenemos que empezar a conocer todas las historias de la palabra de Dios. Hay muchísimas, amén. Muchísimas historias, amén. Esa historia que compartimos de Jueces 3 no es una historia muy conocida. Casi nadie la conocía, esa historia. ¿Cuánto conocían esa historia antes ya? ¿Cuántos conocían esa historia antes ya? Acá uno. Allá una hermanita, después los hermanos, allá otro, muy bien, muy bien. Otro allá. Amén. Pero la gran mayoría no conocen esa historia. Amén. O nos olvidamos, o alguna vez leímos, después nos olvidamos y quedó ahí, ¿no? Porque siempre estamos en las mismas palabras. Entonces es importante saber más que nada para el liderazgo, porque la palabra es la que nos da vida, la palabra es la que nos guía, la palabra es la que nos muestra el carácter y el propósito de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia se refleja en nuestra vida, nos da identidad. Por eso decía Pablo cuando compartimos la otra vez, el que escucha la palabra y no la hace y no la obedece es como ¿quién? Como alguien que se mira al espejo y se olvida de quién es. ¿Se acuerdan? Porque si yo escucho la palabra es el espejo de lo que yo soy, eso es mi identidad, la palabra es mi identidad, lo que me da identidad, lo que dice la palabra de Dios, no lo que me dice el mundo. Y yo no me puedo olvidar eso porque si es como que yo me miro a un espejo y después me olvido, amén, me olvido de quién soy. Tengo que tener esa identidad, ¿no? Y todo lo que la palabra de Dios dice es para reflejar mi identidad, lo que hay adentro mío, lo que necesito sanar, hacia donde necesito apuntar, ¿no? Y hoy vamos a hablar de esta historia. Vamos a empezar con los 3 primeros versículos, vamos a desarrollar todo en los próximos, como hicimos con Jueces 3, ¿no? Hoy vamos a hablar de números 11. Números 11 es la historia del pueblo elegido que estaba en el desierto. Siempre esto tiene que tener en cuenta porque es ¿cómo es que le dicen al dibujo de la casa cuando está por empezar? El plano, ahí está el plano, la elección es el plano de lo que Dios hizo, ¿no? Ser elegidos. Siempre Dios se movió así, eligió a alguien para a través de ese pueblo, Él a hacer y alcanzar la salvación y traer la salvación, ¿no? Y siempre lo hizo así, hoy lo hace a través de la iglesia, a través de nosotros. En ese momento lo hizo a través del pueblo de Israel, amén, que era este pueblo que estaba preso, estaba esclavo en Egipto. Era un pueblo que estaba siendo esclavo en Egipto, y que Dios lo rescató de Egipto, Él lo sacó de Egipto, amén, lo sacó de Egipto y tenían que ir hacia la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, ¿no? Ellos tenían, Dios los sacó, así como nosotros nos rescató del mundo. Eso es lo que está representando acá al pueblo, ¿eh? Los sacó de Egipto y
tenían que pasar por un proceso de purificación, de mostrar fidelidad. Es lo mismo, usted siempre se repite la misma historia. Con Jesús pasó lo mismo. Jesús, cuando fue elegido, nació, pero cuando él fue bautizado tuvo que pasar por el desierto. ¿Para qué? Para probar su fidelidad, para que Dios pruebe su fidelidad, para que se afirme su propósito, para que su carácter sea pulido. Ahora lo mismo, el pueblo elegido, Dios lo sacó de Egipto y tenía que pasar por el desierto. Es como un purificador, es un filtro. Eso es lo que yo le decía también, los problemas, las dificultades que tenemos en nuestra vida, es eso, hermano, es como ese desierto, es como ese filtro que nos limpia, que pule nuestro carácter, que prueba nuestra fidelidad. Eso es, amén. Y acá estaba pasando eso, el pueblo había salido ya de Egipto, y estaba en camino al desierto. Y fíjense cómo se repiten muchas veces los patrones, y estos patrones se repiten porque también reflejan nuestra vida y cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Números 11:1 dice, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Otra vez la queja, ¿se acuerdan de lo que vimos allá en Jueces 3? ¿Qué había pasado otra vez? Quejándose, la queja constante, amén. Y hermanos, muchas veces nosotros decimos no nos quejamos, pero en realidad la insatisfacción que hay en nuestra vida, la murmuración, el no entender, son quejas. Y fíjate que la queja es un constante que al Señor no le gustaba. Dice, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira, dice. Ardió la ira de Jehová y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Dice que se empezaron a quejar. Después vamos a ver las razones, las causas. Hoy vamos a hacer una introducción nomás, hermano, pero vamos, porque tuvimos la unción, entonces va a ser un poquito más cortito y esto vamos a desarrollarlo. Pero vemos acá que el pueblo estaba en el desierto, había salido de Egipto, tenía que el camino el camino en el desierto de Egipto hacia la tierra prometida era, ¿saben cuánto eran más o menos, hermanos? Si ellos eran fieles, eran comprometidos, leales y constantes, si eran fieles y si tenían fe. ¿Sabe cuánto era? 40 días. 40 días. Lo mismo que Jesús, fíjense. Lo mismo que Jesús. Era un camino de 40 días. ¿Saben cuánto tiempo lo terminaron haciendo ellos? 40 años. 40 años. Para que vos veas la importancia de la queja, de no ser fiel, y nosotros a veces no sabemos por qué nos pasan las cosas tanto tiempo, hermano, porque no estás comprometido, no sos fiel, no sos constante, no tenés sentido del llamado de Dios. ¿No? Fíjense, dice que se ardió la ira porque si al Señor no le gustaba eso, es la queja, ¿no? Dice que ardió la ira de Jehová, dice que cayó fuego y consumió uno de los extremos. Hace de cuenta que allá aquel extremo empezó a arder fuego y se consumió todo lo que estaba ahí, porque Jehová se enojó por la queja. Y dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Acá yo quiero hacer la primera aclaración, hermano. Después vamos a hacer un poco más, vamos a profundizar un poco más, ¿no? Pero fíjense ustedes que la queja nace de aquellos que no saben, no tienen noción de que son elegidos, hermano. El pueblo se sentía arriado, que ese arriado que vamos, pues como que el Señor parece que lo sacó y lo arrió nomás. Hay muchos que dijeron, tenemos la posibilidad, es como muchos vienen a la iglesia porque bueno, quiero ser salvo, y vengo a la iglesia y quiero ser salvo y quiero recibir bendiciones nomás. Eso es lo que muchos del pueblo de Israel hicieron. Fíjate que el pueblo está saliendo, nuestros hermanos, los judíos están saliendo, y fíjate que nos dicen que salgamos con ellos porque Dios nos va a traer la libertad, Dios nos va a dar libertad, nos va a dar bendiciones, ellos pensaron. Y fíjate, encima los egipcios le están dando oro, le están dando cosas para que se vayan. Los que conocen la historia saben que los egipcios, cuando el pueblo salió, le daba todo porque Dios mandó plagas para atormentar a los egipcios. Entonces los egipcios querían que se vayan porque no querían más plagas.
Pero la gente que no entendía, veían las bendiciones nomás, ellos veían, che, mira, le están dando esto, bueno, che, vamos, y vamos a salir porque vamos a ir a un lugar que es mejor todavía. Pero ¿qué pasó? No entendieron el llamado, no entendieron que eran un pueblo elegido, entendieron que tenían que irse nomás con lo otro, con la manada. Vamos con lo otro, la manada, sí, somos cristianos, somos evangélicos, vamos a la iglesia. Y cuando se encontraron en el desierto, el que no tiene una visión, el que no sabe que está caminando hacia la tierra prometida, el que no sabe que fue llamado y elegido por Dios para algo, te regís por la circunstancia nomás. Sí, yo al final vine con esto que íbamos a estar mejor y estoy acá en el desierto, estoy peor que en Egipto. Porque no tenían la noción de ser llamado, tenían la noción de que bueno, me voy con esto porque acá hay bendición, dicen, acá te bendicen, acá esto. Y de repente Dios, cuando te vas con los elegidos y empezás a caminar hacia la bendición, tenés que pasar por el desierto, te encontrás en el desierto y de repente si vos no tenés la conciencia de que sos llamado, de que que Dios te llamó para llevarte a la tierra, sino para vivir el momento nomás de la bendición, de repente te encontrás en el desierto y que decís, pero al final estoy peor acá. ¿Cuántos conocen cristianos así que, che, vengo a la iglesia y al final estoy peor cuando te habrán dicho? ¿No? El que no tiene la noción, la revelación del llamado, se siente arriado. Se siente que como un ganado, otra vez me están empujando para que haga esto. ¿Cuántos conocen así cristianos que son así? Otra vez el pastor nos está empujando para que vayamos para allá. Yo quiero quedarme acá nomás. Qué bien que estaba allá en el mundo, no me molestaba, no tenía que levantarme tan temprano. Qué sé yo. Yo muchas veces me sentía así arriado, hermano. Yo no sé, ¿cuántos se sintieron alguna vez arriado, hermano? Mira, nadie levanta la mano, me hacen quedar mal. Yo soy el único malo, bueno, por eso sé que porque Dios usa a los más malos, ¿viste? Dios, por eso. ¿Viste? Dios siempre usa lo peor, ¿viste? Pero yo muchas veces me sentía arriado, hermano. A mí me arriaba, en muchas etapas de mi vida cristiana me sentía arriado. Que andá a hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que orar, tenés que leer la palabra, tenés que congregarte, tenés que salir a predicar. Y yo siempre, cómo me gustaría estar en otro lado, que no me moleste. ¿No? Porque no tenés la noción de llamado, vos solamente tenés la noción de que vivís nomás, vivís y lo querés a Dios, pero lo querés a Dios como para que te salve nomás, y porque querés ser bueno, y porque querés que te perdone tu pecado, y porque tenés alguna conciencia dentro tuyo, pero no tenés la noción de llamado. Entonces, cuando te impulsan hacia tu propósito, cuando te impulsan hacia la tierra prometida, hacia donde tenés que llegar, siempre te sentís que arriado, no, ya otra vez, mi líder me está llamando para hacer esto, ¿no? El que no tiene la noción esa se siente siempre arriado, siempre empujado, siempre. Y así se sentía el pueblo y por eso se quejaba. Pero fíjense, ¿no? Vamos a leer y después vamos a desandar un poco. La queja no nace de la necesidad real, sino que nace de la falta de visión. Fíjense que la queja, ellos no necesitaban, ellos estaban en el desierto, pero Dios le proveía maná, eso vamos a ver, le proveía maná todos los días en la puerta de la casa. Todos los días no le hacía falta nada. Allá eran esclavos, le fajaban, pero que al final del día podían comer su guisito con su carne ahí, ¿viste? Y después el otro día quejaban, ¿viste? Esa vida que te pasa que viví laburando para comer un guisito y bueno, ya eso es mi vida, ¿no? Y acá tenían toda la provisión, maná, todo maná en su puerta, todos los días tenían que... Pero la falta de visión es lo que produce la queja. Si vos conocés gente que se queja, cristianos que viven insatisfechos, que todo el día se quejan, que no soy esto, no tengo victoria en esto, no puedo llegar a esto, fíjate que todo me sale mal, es porque no tiene visión. La falta de visión produce queja, hermano, amén. Dale un aplauso al Señor, amén. ¿Por qué algunos líderes tenían victoria acá? Porque tenían visión. ¿Por qué Josué y Caleb pudieron ver? Ellos tenían visión. Ellos veían que podían conquistar, ellos veían más allá. El que no tiene visión se queja, el que no tiene visión no ve más allá, ve que está en el desierto, nomás ve el problema y ahí me quedo en el problema y me quejo. ¿Y qué hace la queja? Despierta juicio. La queja despierta juicio siempre sobre tu vida, va a despertar juicio. Dios no va a cambiar su naturaleza porque vos sos bonito, por tu linda carita, no, se queja. No, no, fíjate, no, se está quejando, no, ya, que se queje aquel, pero se queja no, bueno, debo estar mal yo, dice Dios, realmente, debo estar mal yo, ¿no? Porque pensamos que nuestra queja, ¿no? Y Dios no le agrada la queja, hermano.
Amén. Porque no ve la visión, Él te eligió. Escúchenme, yo lo saqué de Egipto, en Egipto ustedes clamaban por mí. Ustedes clamaban para que yo los elegí. Yo los liberé de Egipto y les estoy mostrando una tierra prometida. Tienen que pasar por el desierto porque tienen que ser purificados, obviamente. Egipto tiene que salir. El Señor los sacó de Egipto, no sé, en 2 semanas. Pero ¿sabe qué? Egipto no salió de ellos en 40 años. 40 años para que Egipto salga de ellos. 40 años le tardó a ellos para salir, para que Egipto salga de ellos. Dios los sacó de Egipto con milagro, no hicieron milagro, provisión, todo. Pero Egipto seguía ahí adentro de ellos. ¿Cuántas veces sigue Egipto adentro nuestro, no? Y el que no comprende que fue elegido para un destino, amén, ve el desierto solo como una incomodidad. El que no comprende que fuiste llamado, vos ves, todas las pruebas van a ser una incomodidad nomás para una queja. Todo lo que te pase, todo lo malo, una queja, una incomodidad. Amén. Y no como un tránsito hacia la promesa. Wow. Lo que te está pasando a vos es un tránsito hacia la victoria, hacia la promesa, hacia una mayor bendición de Dios para tu vida. Amén. Hacia una mayor bendición de Dios para tu vida. La insatisfacción siempre provoca juicio, hermanos. Amén. Siempre eso tenemos que tener cuidado. Amén. Dios no tolera un corazón que ignora el propósito. Dios no tolera eso. A Dios le causa ira nuestra falta de agradecimiento, nuestra falta de comprensión del llamado, ¿no? El fuego que cayó en los extremos del campamento fue un recordatorio de que no se puede caminar con Dios sin reconocer su elección. Amén. No podemos caminar en fidelidad a Dios si primeramente no reconocemos que Él nos eligió, hermano. Porque no lo vamos a entender. Por eso yo me mato predicándole sobre que somos elegidos, hermano. Porque si no entendemos, porque yo cuando entendí eso recién pude tener victoria en muchas cosas. Porque antes yo pensaba que yo era el que yo era el que elegí ser cristiano, yo era el que en un momento decidí ser bueno, yo era el que en un momento me arrepentí de mis pecados y porque yo me arrepentí de mis pecados y pude ver algo un poco más, entonces yo pensé que yo era el que estaba haciendo el esfuerzo y que yo era la persona que obviamente con la ayuda de Dios, todo lo que inventábamos siempre, el cuento, lo que sea, pero que yo hice mi esfuerzo y que yo lo elegí a Dios y que no, nada de eso, Él me eligió a mí. Si no tenés eso, vas a perder la visión porque cuando te encuentres en el desierto, tu decisión no va a servir para nada. La única decisión es la decisión de Dios que te eligió un día y que te prometió algo y que tenés que caminar hacia eso porque eso se va a cumplir. Amén. Eso se va a cumplir. Gloria a Dios. Si me siento arriado, hermano, siempre voy a estar insatisfecho. Amén. Pedile a Dios si vos te sentías arriado en la iglesia, te sentís que siempre te tiene que estar empujando, que siempre parece lo que te dicen, Señor, decirle, Señor, poner la visión en mi vida, amén, porque yo solo quiero caminar, yo quiero empujarle a lo otro, no quiero que me estés, yo quiero empujarle a mi líder, ¿cuándo va a ser que vos le vas a empujar a tu líder? Te diga, che, yo lo veo cuando tu líder, te imaginás vos que tu líder te vea a vos y se esconda porque me va a querer hacer laburar, qué lindo tener discípulos así, Hay discípulos que son así, hermano, ¿no? Que el líder lo ve, no me voy a esconder nomás porque me va a hacer laburar, me va a hacer que se vaya, él no que crea que no estoy o algo de eso, ¿no? Porque ese tiene visión, hermano, y ese se transforma en líder de repente y se levanta y Dios lo usa, amén. Qué importante es la intercesión, hermano. Estas 3 cosas tenemos que ver, amén. Primero, que somos elegidos, y el que no tiene noción de ser elegido siempre se siente arriado, se siente un ganado, se siente que le están empujando siempre, nunca se encuentra en su lugar, amén. Segundo, la queja trae juicio, hermano, va a traer juicio, va a traer cosas malas sobre tu vida, amén. Y tercero, la intercesión, hermano, amén. La intercesión abre caminos de misericordia, amén. Vos como líder estás para interceder, para orar.
Nada va a cambiar en tu familia, en tus hijos, en tus discípulos, si vos no intercedes. Fíjate el llamado a la intercesión. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Tuvo que clamar a Dios, amén, para que la ira de Dios, para que ese fuego se apague, amén. Somos llamados, amén. El pueblo clamó y Moisés intercedió. Aunque hubo juicio, la misericordia se manifestó. Dios apagó el fuego porque hay gracia para aquellos que se vuelven a Él. La queja produce fuego, la intercesión lo apaga. Amén, dale un aplauso al Señor, hermano, amén. La intercesión lo apaga. Empezá a interceder, hermano, por esa situación, amén. Por esa empezá a interceder, amén. Dice, la voz del líder que entiende el llamado es clave para traer restauración. Wow. Muchas veces como líderes nosotros mismos no entendemos el llamado. Pero tu voz es clave para que tus discípulos entiendan el llamado. Amén. Para que tus discípulos tengan liberación. Amén. Para que cuando vos intercedas, el mal que está pasando a tu discípulo se acabe. Amén. Pero primero vos, así como Moisés, tenés que entender el llamado. Amén. Y tenés que siempre tener esa voz de intercesión, hermano. Amén. Vamos a continuar ahora con el 4. Después vamos a retomar un poco. Amén. El que se sabe elegido camina con visión, hermano. Acuérdense eso. El que se sabe elegido, ¿cómo camina? Con visión. Amén. Sabe a dónde va. No necesita que lo empujen. Él sabe a dónde va. Tiene visión. Eso significa visión, hermano. Porque si no tengo visión, voy a vivir en insatisfacción. Amén. Insatisfacción. Voy a ser preso de la circunstancia. Si yo sé que me está esperando una tierra prometida donde fluye leche y miel, voy a saber que en el desierto obviamente voy a pasar calor, obviamente voy a pasar hambre. Pero si yo no tengo visión, voy a pensar que ese calor y ese hambre van a ser para siempre, que yo soy condenado a ese calor, a ese hambre. Fallo en un negocio, fallo en algo que emprendo, no, ya soy condenado, no sirvo para nada, viste que Dios no me respalda, Dios no me escucha, Dios no me esto. No, tu promesa está allá, vos acá vas a tener que pasar de esas cosas, pero tu promesa está allá, seguí caminando, seguí teniendo visión, hermano, amén. Seguí teniendo visión. El que se siente arriado solo se queja. La intercesión de los fieles abre puertas de misericordia, hermano. Amén. Cambiemos la queja por gratitud, hermano. Amén. Cambiemos, ese es el desafío. Cambiar la queja por gratitud. Amén. Reconocer tu llamado en el medio del desierto. ¿Qué desierto estás pasando? ¿Qué prueba estás pasando? ¿Sabes cuál es el mejor antídoto? Reconocer tu llamado, agradecerle a Dios por tu llamado. Amén. Agradecerle, sea agradecido a Dios porque me llamaste. Gracias, Señor. ¿Cuánto le agradecen a Dios porque los llamó, hermanos? Amén. O ustedes se quejan, Señor, porque me hubiese dejado en el mundo, ¿no? Algunos tienen una prueba ya, qué sé yo, porque el llamado tiene que pasar por lucha, por prueba. Amén. Muchas veces con tu familia no te entiende, que por qué te va a la iglesia tanto, por qué esto, por qué lo otro. Y son desiertos, son cosas que tenés que pasar. Amén. Son cosas que tenés que pasar. Pero el llamado, cuando vos sabés, bueno, yo fui llamado a eso. No puedo hacer otra cosa, no puedo. Es lo mismo que a mí mi hijo me diga, si yo trabajo y le doy de comer a mi hijo, yo no sé, soy carpintero. Y mi hijo no le gusta que yo sea carpintero. Y me dice, pero papá, ¿por qué no está conmigo? ¿Por qué te vas siempre a trabajar carpintero? Y si yo no trabajo, nos vamos a morir todos, hermano. Parte de lo que... Así es tu llamado. Que se quejen, pero si vos no estás en tu llamado, todos van a terminar muriendo en el desierto, amén. El que se queja de que vos estás mucho en la iglesia, y él también, y vos también, y todo lo que te rodean, porque es lo que te da vida. Entonces todos tienen que entender vos, la mejor manera de contrarrestar eso es siempre entender el llamado de Dios. El que se siente llamado no se queja, mira siempre con visión hacia donde Dios lo llamó, amén. Y ser intercesor por aquellos que aún no entienden la elección, hermano. ¿Sabes? Muchas veces nuestros discípulos no crecen. Hay personas que no crecen, que nunca se desarrollan porque no entienden la elección. No entienden la elección, no entienden el desierto, no entienden. Y Dios nos está llamando a interceder, hermanos. Amén. Como líderes tenemos que ser intercesores. Así como era Moisés intercesor. Si Moisés no se levantaba como intercesor, todo el pueblo iba a morir incendiado.
Amén. Vos, tus discípulos, los que están debajo tuyo, tu familia va a morir incendiada si vos no te levantás como intercesor. Vos no te podés quedar ahí mirando nomás. Dios está llamando a que se levanten intercesores, gente que clamen, gente que le pidan a Dios, que se pongan en la presencia de Dios y que clamen a Dios, porque Dios va a apagar cualquier incendio, hermano. Amén. Y acá vamos a avanzar un poco y ya termina. Voy a leer nomás lo que vamos a hacer un estudio de todo. Números 11, para conocer esta historia. Número 11 se caracteriza, esta es la introducción nomás. Número 11 se caracteriza, es la historia que cuenta de que cuando el pueblo se quejó por el maná, que todo el día maná, ¿no? Otra vez aló, como yo le digo antes cuando comíamos arroz en casa, nomás todos los días. Yo ya hablaba en chino, ya otra vez aló, le decía. Y el pueblo se quejó porque comía maná siempre. Y fíjate que la queja por dónde vino, que esto vamos a verlo después, ¿no? Pero ahí está, bueno. Y la gente, fíjate, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Fíjate, otra vez, ¿se acuerdan que había pasado en Jueces 3? ¿Qué había pasado en Jueces 3? La mezcla otra vez, los que se habían quedado para probar. Acá la gente que se mezcló, los que vinieron colados, ¿viste? Hay muchos que venían colados, que se colaron atrás. Y la gente extranjera que se mezcló, que no eran de los elegidos. Fíjense, Dios a mí me gusta porque Dios es bien claro entre lo que Él elige y lo que Él no elige. A nosotros no nos gusta, hermano, porque en la escuela nos enseñaron que todos tenemos la misma posibilidad, de que todos tenemos, bueno, no. Eso en la Biblia no se aplica, no es la Biblia. La Biblia, el Señor eligió a uno y a otro no. Así nomás es. Nos guste o no nos guste, es así, ¿no? Y fíjense que el problema era siempre lo que se mezclaban, que no eran elegidos. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Pero fíjense, ¿dónde empezó el vivo deseo de comer carne? En los extranjeros. Ellos tuvieron un vivo deseo, tuvieron el vivo deseo eso de volver a comer carne. Ellos querían comer carne de vuelta. No entendían, fíjate que los que no eran elegidos no entendían el maná, no entendían la provisión de Dios, no entendían lo que Dios le daba, les parecía aburrido. En ellos nació el deseo de volver a comer carne. Fíjate cuando te mezclas con gente que no es espiritual, con gente que no es, ¿qué te pasa? Te va a contagiar sus malos deseos, vas a empezar otra vez a tener deseo de lo que hacía en el mundo. Antes te deleitaba en las cosas de Dios y alguien te empezó a hablar de cosas carnales, ya, che, en serio, pero mirá aquella, sí, mira, ¿no? Ya empezaba otra vez, el deseo carnal otra vez. Seguí, el que sigue. 5. No nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Escuchá, porque había pescado para tirar para arriba. En Egipto comíamos de balde. A veces estábamos, otra vez, viste, así como, vamos a picar, abrían la ladera. Ya no sé, que estoy aburrido, bueno, voy a agarrar algo para picar. Así es, era, ¿viste? Cuando comé por oro, viste, así que ya no tenés ni ganas de comer, pero comé para chisito, qué sé yo. Y fíjate lo que, bueno, la carne, pero después ya hasta las verduras ya extrañaban. Los pepinos, hermano, los pepinos que comían en Egipto, ya extrañaban ya la verdura, ya empezaban en la carne y terminaban en la verdura. Los melones, los puerros, ¿qué es el puerro? Una verdura así verde, que es medio amargo encima del puerro, pero los puerros extrañaban ya. Fíjate cuando ya te metes, ya el diablo te toma ya. La cebolla y los ajos extrañaban, hermano. Todo eso ya empezaban a seguir. Y ahora nuestras almas se secan, pues nada sino este maná, fíjense esa queja delante de Dios, ¿cómo Dios no se vale? Y ahora nuestras almas se secan, dijeron, nuestra alma está seca porque maná nomás todo el día. La provisión de Dios todo el día. ¿Cómo extraño eso? ¿Viste? Ya el diablo te pone eso del mundo y de lo que te trae atrás. Seguí a ver, 7. Y esto vamos a desarrollar después, hermano. Bueno, y empieza a contar sobre el maná, pero vamos a pararlo acá, hermano, amén. Vamos a pararlo acá y después vamos a seguir desarrollando. Yo lo que quiero que hoy, pónganse de pie, hermano, y vamos a orar sobre esto, amén. Vamos a orar sobre lo que hoy aprendimos, hermanos, amén. Sobre lo que hoy queremos poner delante de Dios, amén. Delante de Dios nuestras vidas, amén.
Cerrá tus ojos ahí donde está. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias porque siempre nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Hoy queremos, Dios mío, Señor, entender, Dios mío, pedirle a Dios, comunicate con Dios, hermano, no te distraigas, no te distraigas porque siempre vas a seguir así. Siempre vas a seguir igual, así como quejándote. Después te quejás y no sabes ni por qué te quejar, hermano. Amén. Porque no entendiste nada, no sabes nada y salí de acá siendo un evangélico nomás. Algunos son evangélicos nomás. Eso es lo que yo evangelio. ¿Por qué? No sabés ni por qué. Porque bueno, porque Dios me prospera, porque Dios me hace esto, pero no tenés ni un destino, ni un propósito y sabés que eso te va a traer queja. Porque cuando venga la prueba, lo primero que va a haber en tu vida, si no hay visión, si no entendés la visión, es queja. Y la queja va a traer maldición, va a traer juicio. Amén. Y esa es la cadena que hay. Entonces hoy levantá tus manos, Señor.